¿Fue un presidente bueno o malo Kennedy a nivel nacional? Yo creo que Kennedy hay que juzgarlo más allá de las categorías de presidente bueno o presidente malo. Es un mito, ¿no? Y si se ve su legado, 3 años, 1000 y pico días, en realidad es magro. No consiguió demasiadas cosas tangibles. Sí, impulsó los derechos civiles, impulsó la carrera espacial, esbozó políticas que luego se concretarían, que su sucesor Lyndon Johnson concretaría, por ejemplo, la lucha contra la pobreza, la abolición de la segregación racial en el sur de Estados Unidos, pero en su breve mandato no tuvo tiempo de hacerlo y topó primero con la inexperiencia. Él mismo reconoció que el primer año fue un desastre. Ocurrió la frustrada invasión de la Bahía de Cochinos, que fue un gran desastre de política exterior, pero en política interior tampoco logró demasiados avances concretos. El Congreso frenó muchas iniciativas suyas. Ahora bien, es importante históricamente, primero por lo que significó en su momento, un cambio, una nueva generación, la esperanza, la ilusión, un poco los años 60, ¿no? Kennedy simboliza el inicio de los años 60, la juventud. Y después el mito de su muerte. Su muerte lo consolidó como mito. Hay unos datos muy interesantes. El contraste, si se pregunta a los estadounidenses cuál es el presidente más importante me parece que es del siglo XX, gana Kennedy. Si se pregunta a los historiadores, el balance es mucho más matizado. Los historiadores consideran que es un presidente quizá no mediocre, pero sí en el medio de la tabla. No es de los mejores presidentes que ha tenido este país. José López Zamorano. Bueno, sí, definitivamente es difícil juzgar a un mito, ¿no? Y parte del problema cuando ves esas estatuas, ¿no? Casi de mármol que se crean después de la muerte de un presidente como Kennedy, es el hecho que las tomas como una fotografía, ¿no? Una fotografía estática. Y creo que es más correcto juzgar a Kennedy como un presidente en evolución, ¿no? Igual en temas domésticos que mencionabas, como el tema de los derechos civiles, donde vimos que inicialmente había una reticencia, porque consideraba que políticamente era un tema divisivo, tenía complicaciones, a la evolución que él mismo registra en su presidencia en el tema, ¿no? De mandar tropas al sur para tratar de evitar la segregación, en el tema de migración, donde tampoco había una calidez al tema inicialmente, y después, bueno, de alguna forma él fue el inspirador de esos temas, y lo podemos jugar en varios aspectos de su agenda de la misma manera, ¿no? Incluso en Cuba, cuando aparentemente había puesto un gran énfasis en el tema de Cuba, después abandona a los cubanos cuando invaden Bahía de Cochinos. Y creo que esa circunstancia se compara un poco con la situación que ha sufrido su imagen histórica, ¿no? La imagen de Kennedy, curiosamente, se ha deteriorado conforme más conocemos de él, gracias a las revelaciones de las cintas de la Casa Blanca, por ejemplo, del 84, la profundidad con que han ido los historiadores a aspectos de su vida personal, y sin embargo eso no ha cambiado necesariamente la percepción del público. Sobre la encuesta más reciente de Gallup lo coloca con un 74% de popularidad sobresaliente entre los presidentes, el más destacado desde Dwight D. Eisenhower. Entonces creo que eso nos da la imagen de este presidente, pero creo que tanto los críticos como los partidarios de Kennedy coinciden en el hecho de que este fue un presidente inspirador. Como dice Mark, esbozó políticas y tuvo la capacidad de entender su momento histórico y sobre todo de inspirar a una nación, inspirarlos con el tema del voluntariado, los cuerpos de paz, salir adelante, una visión optimista de Estados Unidos, de un poder dominante que podía ser utilizado para el bien. Iván Duque. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Yo difiero un poco en algunas cosas que dijo José y que dijo Mark. Kennedy es el primer presidente nacido en el siglo XX. Y uno podría decir que hay dos tipos de presidentes, los presidentes líderes y los presidentes que son ejecutivos. Eisenhower era un presidente que era ejecutivo, no porque estaba dedicado a los detalles de la administración. Kennedy llega y le propone al pueblo americano una nueva visión del Estado, una nueva visión de país. Y los grandes logros de su sucesor, de Lyndon Johnson, quien termina pues la administración, hubieran sido imposibles sin la pedagogía que Kennedy empezó. Ahora, en términos de política doméstica, los derechos civiles es quizás la política doméstica más importante que se ha adelantado en los últimos 60 años en los Estados Unidos. No solamente fue el hecho de reconocer derechos, sino también permitir acceso a oportunidades, servicios públicos y programas específicos. Kennedy adelantó también uno de los programas de vivienda más ambiciosos de este país. Y adicionalmente, si uno empieza a desagregar, el primer programa de salud pública, de salud física, buscando un balance entre la formación académica y el ejercicio, por decir algo, lo lanzó él. Los cuerpos de paz, el programa nacional de voluntariado. Y si uno empieza a ver ya cosas más a profundidad, uno se encuentra con el programa espacial. No era solamente llegar a la Luna, el programa espacial al desarrollo científico de los Estados Unidos. Si uno empieza a ver la Alianza para el Progreso,
no era solamente un discurso enunciativo. Kennedy es el primer presidente que hace una gran gira por América Latina, más de 7 países visitados, llevando un mensaje, llevando recursos, llevando cooperación internacional. Entonces yo creo que Kennedy fue un gran presidente dadas sus circunstancias, y fue un gran presidente porque le apostó por un cambio estructural en la visión de largo plazo de los Estados Unidos. Es triste que no lo haya podido terminar, pero su legado hoy perdura más que nunca. Y otra cosa, Juan Carlos, la relación con los medios de comunicación. Kennedy fue un hombre que abrió la presidencia, la abrió para tener un diálogo donde la prensa podía esculcar los detalles de cómo se estaba procediendo, y también le abrió al pueblo americano la presidencia. Él crea por primera vez el fotógrafo jefe de la Casa Blanca, que está retratando todos los momentos que está viviendo el jefe de Estado. Esas son cosas que definen la presidencia moderna de los Estados Unidos. Hay un dato, y es que 3/4 partes de los americanos o no habían nacido o tenían menos de 5 años cuando se murió Kennedy, y me atrevo a decir que cabemos todos dentro de esa demografía. Y pienso que toda esa generación o esas generaciones de americanos se han quedado con el mito y no necesariamente con la realidad de lo que fue la presidencia de Kennedy. Se han quedado con la película y con el hecho de que políticos desde el ala más izquierda del Partido Demócrata hasta la derecha más extrema del Partido Republicano se han apropiado ese legado de Kennedy, se han comparado con Kennedy. El mismo Barack Obama ha resucitado un poco la leyenda de Kennedy, y en este momento, a la hora de medir a este presidente, no es quizás justo ni es posible medirlo solamente con base en cuáles son sus logros legislativos, cuáles son sus logros en política exterior, sino cuál fue el impacto de ese mito en la política que siguió y en el presente de los Estados Unidos que Yo tenemos. quiero hacer una salvedad del tema que comenta Iván sobre el tema de los medios, ¿no? Porque efectivamente es cierto que Kennedy abrió la presidencia, pero le abrió de una manera como la abrimos la caja de la televisión, es decir, hizo 64 ruedas de prensa, fue visto por más que ningún estadounidense. Sin embargo, su presidencia no es una presidencia transparente. Como sabemos, está documentado por la actitud que asumía su portavoz Pierre Ratzinger, en el sentido de que no se conocían, por ejemplo, la salud de Kennedy personal, que tomaba medicamentos para cualquier cosa, las amantes que tenía, muchos temas de su propio manejo interno en la Casa Blanca. La presidencia de Kennedy en ese sentido no se caracterizó por su transparencia. Porque se basó íntegra toda en su cortejo a periodistas especializados, a los que él escogía, a los jefes de los medios de comunicación. Fue producto de una campaña muy deliberada de relaciones públicas y de amistad social y profesional con algunos periodistas. Sí, pero hay que también ver una cosa, y sí, Kennedy era un ser humano con profundas falencias, y además se ve en las revelaciones recientes. Pero yo creo que el juicio de la historia a Kennedy, más que sus problemas de la vida personal, es al líder que es capaz de enfrentarse hasta las circunstancias históricas y crecerse. La forma en la que Kennedy manejó la crisis de los misiles, hoy la podemos tomar como algo muy elemental, pero para el momento que una superpotencia militar con el arsenal nuclear más grande del mundo no decidiera usar la fuerza y por el contrario agotar las vías diplomáticas y buscar una solución que previno que el mundo siguiera esa carrera nuclear armamentista, es algo que muestra la grandeza de él como líder. Y yo creo que la discusión hay que verla más en el liderazgo de Kennedy y en el liderazgo transformador de Kennedy a los detalles de la administración gerencial del Estado. En lo que tiene que ver con la política exterior, Kennedy tiene logros y tiene metidas de pata. ¿Internacionalmente fue Kennedy bueno o fue malo? Yo creo que Kennedy hay que verlo en dos dimensiones. La primera, la crisis de Bayacochinas fue un desastre, pero no fue una crisis que viniera inducida por sus decisiones administrativas. Esa fue una operación que dejó montada la administración Eisenhower, y Kennedy ingenuamente cae ante la recomendación de la CIA y el Estado Mayor de los Estados Unidos. A raíz de haber aprendido de ese error, el manejo de la crisis de los misiles fue distinto, porque Kennedy se aparta del Consejo de la Agencia de Inteligencia y se aparta del Consejo del Estado Mayor Conjunto y decide contemplar otra serie de opiniones que le permite ver más allá del temperamento ofensivo militar que tenía los Estados Unidos en aquel momento. Lo segundo, Kennedy aprende tanto de esa experiencia que decide empujar un programa de desarme nuclear, porque la pregunta que se hace es ¿para qué vamos a estar sentados en un polvorín? Y eso se ve reflejada en su política exterior. Y en cuanto a la región, en cuanto a América Latina, yo creo que es la política exterior más completa que ha tenido los Estados Unidos frente a la región. Era completa no solamente en tener una alianza para el progreso que daba recursos para el desarrollo a través del Banco Interamericano de Desarrollo, sino que adicionalmente la diplomacia, el tipo de embajadores que tenía, los cuerpos de paz enviando personas calificadas a servir en los lugares más inhóspitos de la región, creó una relación distinta entre Estados Unidos con sus vecinos.
Y si miramos el trato con Naciones Unidas, durante los 1000 días del gobierno Kennedy hubo un momento de esplendor en el manejo de las relaciones de los Estados Unidos con la ONU. Cómo se llevaban las discusiones al Consejo de Seguridad, siempre tratando de buscar consensos, y hay que acordarse de algo. Cuando la crisis de los misiles, el debate Kennedy mismo lo lleva primero a Naciones Unidas. La embajadora era Dalai Stevenson. Entonces cambia del unilateralismo que tenía históricamente los Estados Unidos a creer en un ambiente más constructivista y multilateral. Creo que esas son dos características de su administración y su política exterior. López Zamora. Sí, definitivamente yo creo que el momento estelar de su presidencia es la crisis de los misiles, aunque hay algún tipo de revisionismo histórico que sugiere que de alguna manera la crisis explica, uno, porque él estaba aparentando debilidad ante Khrushchev, dos, porque había una política de cierto nivel de hostilidad hacia Cuba, lo cual explica de alguna manera la actitud que asumió de apoyo la Unión Soviética, pero después el manejo que hizo definitivamente fue totalmente heterodoxo, desoyó los consejos de los militares que estaban a favor de una actitud mucho más beligerante hacia la Unión Soviética y mostró que podía encontrar una salida diplomática nueva cuando envía a su hermano, negocia a trasmano con Khrushchev algún tipo de salida, aunque algunos igual están considerando que de alguna manera esta secuela de la crisis de los misiles, que si bien nos salvó de la extinción y hay que aplaudirle lo suficiente, pudo también ser un pretexto para que se construyera un armamentismo en la Unión Soviética a pesar de la búsqueda de esta prohibición de las pruebas nucleares. Entonces yo creo que en ese sentido hay que verlo en esa perspectiva. También hay que ver el tema de Vietnam, el papel que él asumió, como de alguna manera Lyndon B. Johnson mantiene el aumento de las tropas en esa región. Y en América Latina, yo coincido totalmente con Iván, creo que fue una política sin precedentes, por citar un lugar común. Fue el único presidente estadounidense que visitó México, fue a la villa incluso, presidente católico, allá se subió al cerro, estuvo ahí con los mexicanos. Creo que mostró de alguna manera que podía haber un tipo de relación diferente con América Latina, aunque finalmente en el largo plazo probablemente no tuvo una consecuencia inmediata, directa o posterior. Creo que de alguna manera mostró ese tipo de relación que se puede establecer con la región. Me parece que eso en teoría suena muy bien, pero esa relación con América Latina no perduró y no se ha ni siquiera vuelto a discutir algún tipo de programa como la Alianza para el Progreso, y décadas después estaban los Estados Unidos invadiendo países a dos manos en América Latina. Entonces, pues si se mide como una política, como una teoría, como un triunfo del estilo sobre la sustancia, está muy bien, pero a la hora de establecer una relación a largo plazo con la región no fue más que una ilusión. Y la herencia de Cuba es un desastre. Es decir, lo que es la relación de Estados Unidos con Cuba y los problemas que no se han resuelto después de 50 años, y que en parte no solo es culpa de Kennedy, pero gran parte de la culpa es suya y de Eisenhower, el embargo, la relación intoxicada que existe, viene de Kennedy. Luego otra cosa, la crisis de los misiles, bueno, también Kennedy, la administración americana, contribuyó a meter al mundo en esta crisis. Y si se aplaude a Kennedy, hay que aplaudir a Khrushchev también. Fue obra de los dos la solución diplomática que evitó la conflagración nuclear. Vietnam, hay debates sobre si Kennedy se disponía a retirarse o no. Bueno, el hecho es que Kennedy fue quien metió el pie en Vietnam y puso las bases, él y su equipo de asesores, que muchos siguieron con Johnson. McNamara es el gran ejemplo. Sentaron las bases del mayor desastre de la política exterior de Estados Unidos hasta Irak como mínimo. No, hay un tema ahí que, respondiéndole a Muni, porque creo que ya apunta al lado crítico. Alguien decía que la política exterior de los Estados Unidos se parecía a la fórmula de la relatividad de Einstein, ¿no? Decía que era ms al cuadrado, que estaba basada primero en migración, después en energía y después crimen al cuadrado. Son los tres temas que han llevado la política exterior. Durante la administración Kennedy, que es la parte interesante, la política que él se traza de la Alianza para el Progreso no era solamente aporte económico, era también aporte social, era acompañar los grandes proyectos de desarrollo. Si uno mira la dimensión de los recursos que se le entregaron, que eran casi 800 millones de dólares del momento para la región en un periodo de 10 años, es la más grande transferencia de recursos económicos y al mismo tiempo técnicos, porque iba acompañado de especialistas que iban al terreno. Eso uno quisiera que se volviera a presentar, pero lo que lo detonó es crear una hermandad, un vecindario mucho más amigo, pero sobre todo basado en los principios democráticos. La mayoría de la injerencia que tuvo la Unión Soviética en América Latina fue militar desde el punto de vista de auspiciar guerrillas y movimientos revolucionarios, y terminaron también degenerando lo que estamos viendo en Cuba, un gobierno opresor, un gobierno dictatorial. Esa también es la herencia que deja la Unión Soviética, que Kennedy siempre la contrastó con una hermandad democrática.